¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente sucede cuando cerramos los ojos por última vez? ¿Y si les dijera que las mayores potencias del siglo pasado no solo investigaron esta cuestión, sino que encontraron respuestas que prefirieron esconder bajo llave? Esto no es ficción ni especulación barata. Estos son documentos reales, archivos que han salido de las sombras después de décadas encerrados en las bóvedas de la KGB, revelando algo que sacudirá todo lo que cree sobre la muerte. Estos artículos no hablan de armas ni de estrategias militares. Hablan de algo mucho más profundo, lo que existe más allá del último aliento. Y lo más impresionante, tanto los rusos como los estadounidenses ya lo sabían. Sabían que la conciencia no desaparece con el corazón. Que hay algo esperando al otro lado, algo que, cuando se descubrió, dejó incluso a los agentes más fríos en completo silencio. Ahora estos secretos están saliendo a la luz. Y lo que descubras aquí podría cambiar para siempre tu forma de ver la vida, y lo que viene después. Antes de continuar, dale me gusta a este contenido. Así es como conseguimos difundir información que se ha mantenido en silencio durante tanto tiempo. Fue a primera hora de la mañana cuando un exagente de la KGB, ya octogenario, decidió romper su silencio. Con manos temblorosas, entregó al periodista una carpeta polvorienta, marcada con un sello rojo y la palabra «no revelar». En el interior no había planes de guerra, sino algo que parecía sacado de una película de terror, informes oficiales, fechados entre los años 1960 y 1980, que detallaban experimentos ultrasecretos realizados por la inteligencia soviética. El objetivo: descubra, de una vez por todas, qué pasa después de morir. No eran teorías vagas. Eran informes concretos. Soldados declarados clínicamente muertos en combate que, inexplicablemente, volvieron a la vida horas después. Pero lo más aterrador no fue el regreso en sí. Fue lo que dijeron que experimentaron mientras estaban del otro lado. Muchos describieron un lugar oscuro, sin sentido del tiempo, donde algo, o alguien, los observaba. Otros escucharon voces que decían, aún no es tu momento. Algunos vieron figuras luminosas que los guiaban de regreso al cuerpo. Pero había un detalle aún más inquietante: todos sentían que tenían una misión inconclusa, como si la muerte misma fuera solo un paso en un sistema mucho más grande. Esto llamó la atención de la KGB. Empezaron a sospechar que la muerte no era un final, sino un pasaje. Un punto de transición en un mecanismo que alguien o algo parecía controlar. Y fue entonces cuando los generales soviéticos decidieron actuar. Los archivos revelan que la KGB no se contentaba solo con espiar. Querían abrir la puerta entre los mundos y, si era posible, decidir quién podía cruzarla. Los relatos de personas que regresaban de la muerte tenían algo en común: la sensación de ser observados, el contacto con entes desconocidos y la certeza de que algo les había impedido seguir adelante. En base a esto, la KGB autorizó un proyecto secreto llamado internamente Operación Puerta Gris. Un selecto grupo de neurocientíficos, médicos militares y agentes de élite se han reunido en unas instalaciones subterráneas en Siberia, lejos de los ojos de Occidente. Los primeros voluntarios. Soldados heridos en combate, hombres que ya habían enfrentado traumas físicos y psicológicos extremos. En sesiones meticulosamente grabadas, fueron inducidos a estados comatosos controlados mientras sus cerebros eran monitoreados y bombardeados con estímulos sensoriales, sonidos de baja frecuencia, luces estroboscópicas, imágenes hipnóticas proyectadas en cascos de visión. La idea era simple pero aterradora: obligar a la mente a cruzar los límites de la conciencia y capturar el momento exacto en el que se accedía al vacío. Los resultados fueron impactantes. Algunos soldados gritaron antes de perder el conocimiento, diciendo que algo los estaba tirando. Otros se despertaron con los ojos muy abiertos, repitiendo frases en idiomas que nunca habían aprendido. Pero los casos más inquietantes involucraron a prisioneros utilizados como conejillos de indias que no volvieron a la normalidad. Pasaron días mirando al techo, murmurando cosas como «me vieron» o «no debía haber vuelto». Muchos de estos documentos fueron clasificados como material sensible de naturaleza no física, señal de que ni siquiera los propios científicos entendían con qué se enfrentaban. Fue entonces cuando entró en juego algo más grande. A mediados de los años 1970, la CIA interceptó, a través de agentes en Alemania Oriental, un paquete que contenía fragmentos de informes soviéticos. Al analizarlos, los estadounidenses quedaron en shock. Los documentos hablaban de transiciones interdimensionales de conciencia en un entorno controlado.
No era solo una teoría mística rusa. Fue un experimento real, con metodología, gráficos neurológicos y declaraciones transcritas. El descubrimiento hizo sonar la alarma en los niveles más altos de la inteligencia estadounidense. Inmediatamente comprendieron lo que estaba en juego: si la Unión Soviética pudiera dominar lo que sucede entre la vida y la muerte, sería más valiosa que cualquier bomba atómica. En respuesta, Estados Unidos aceleró proyectos que hasta entonces se consideraban marginales, como el proyecto Stargate, que utilizaba médiums para el espionaje psíquico, y el programa Gateway, centrado en la expansión de la conciencia. Pero fue a partir de los archivos de la KGB que los estadounidenses se dieron cuenta de que llegaban tarde. Informes internos de la CIA muestran que, en secreto, crearon su propio grupo experimental. Utilizando veteranos traumatizados de la guerra de Vietnam, las condiciones eran similares: aislamiento sensorial extremo, privación de sueño, inducción de estados alterados con sustancias psicodélicas. Todo documentado bajo el nombre en clave, Beyond Zero. Se pidió a los voluntarios que registraran todo lo que vieran en el umbral entre la vida y la muerte. Y lo que describieron era inquietantemente similar a los relatos soviéticos: lugares intemporales, voces incorpóreas, entidades observadoras. El más impresionante: muchos de ellos repetían frases idénticas a las de los rusos, palabra por palabra, aunque nunca habían tenido contacto. Esto llevó a la CIA a tomar una decisión drástica: clasificar toda esta investigación como acceso reservado ultrasecreto y crear un grupo de trabajo para investigar si se trataba de una estructura universal de conciencia, o si había algo o alguien coordinando todo detrás de escena. Con cientos de relatos similares en la mano, tanto estadounidenses como soviéticos llegaron a la misma conclusión inevitable. No se trataba de alucinaciones aleatorias ni delirios causados por un trauma. Había un patrón. Un conjunto de imágenes, sensaciones y vivencias que se repetían de forma aterradoramente precisa entre personas que nunca se habían conocido. De diferentes culturas, en lados opuestos del telón de acero, pero describiendo el mismo otro lado. Y esto plantea una pregunta inquietante: ¿y si la muerte no fuera el fin, sino solo una puerta? Una puerta que alguien, en algún lugar, ya está intentando controlar. A partir de situaciones cercanas a la muerte, como puentes vivientes, los investigadores aplicaron estímulos controlados, pulsos electromagnéticos en frecuencias específicas, patrones de sonido modulados e incluso secuencias de luces estroboscópicas sincronizadas con ondas cerebrales. La idea era simple: si esa dimensión respondiera a ciertos estímulos físicos, tal vez sería posible sintonizarla como una estación de radio. Y efectivamente, algo respondió. Los primeros signos fueron sutiles. Los voluntarios en coma inducido comenzaron a murmurar frases en idiomas desconocidos, pero que, al analizarlas, revelaron estructuras gramaticales idénticas a las encontradas en textos sumerios o en registros de civilizaciones precolombinas. En un caso documentado en un laboratorio secreto en Kazajstán, una mujer de 34 años, después de haber sido expuesta a una combinación de campos magnéticos y sonidos subhertzianos, entró en un profundo estado de trance y dibujó, en menos de 5 minutos, un símbolo complejo que solo sería identificado años después: una representación exacta de un glifo encontrado en una tablilla de arcilla que data del 3200 a.C., descubierta en excavaciones en Mesopotamia. El más inquietante: ella nunca antes había visto ese símbolo. Pero los resultados más alarmantes se produjeron cuando los investigadores intentaron revertir el proceso. En lugar de limitarse a observar, decidieron enviar mensajes, no con palabras, sino con patrones. Se codificaron secuencias matemáticas, ecuaciones físicas e incluso extractos de música clásica en estímulos sensoriales y se dirigieron a sujetos en un estado liminal. Y entonces, las respuestas empezaron a llegar. No en forma de voz, sino de sincronicidades. Los voluntarios informaron sueños recurrentes sobre números primos, se despertaron con ecuaciones garabateadas en sus brazos o se despertaron repitiendo coordenadas geográficas que, cuando se verificaron, correspondían a sitios de importancia arqueológica desconocida. En un expediente de la CIA, un agente describió un caso en el que un hombre, después de una sesión, comenzó a recitar una secuencia de números que, una vez decodificados, reveló ser la fórmula exacta de un compuesto químico desconocido, una molécula que solo sería sintetizada en el laboratorio 10 años después. Fue en ese momento cuando los científicos se dieron cuenta de que no se trataba solo de una dimensión pasiva. Hubo algo ahí que reaccionó. Lo que aprendí. Y eso, en algunos casos, parecía anticipar sus movimientos.
En un experimento realizado en una base subterránea en Siberia, un equipo intentó establecer un diálogo utilizando un simple código binario transmitido a través de destellos de luz. Después de la tercera secuencia, los voluntarios comenzaron a responder con patrones idénticos, pero invertidos. Como si algo del otro lado reflejara sus intentos de comunicación. Cuando los investigadores cambiaron el ritmo, las respuestas también cambiaron, adaptándose en tiempo real. Uno de los científicos, en un informe confidencial, escribió: "No estamos hablando con una inteligencia. Estamos hablando con un espejo". Y luego llegaron los visitantes. No fueron alucinaciones. No eran proyecciones de la mente. Eran presencias físicas, o al menos tan físicas como podían ser en un estado entre la vida y la muerte. Los voluntarios describieron figuras que aparecían en los rincones de las habitaciones, incluso con los ojos abiertos. Otros informaron que manos invisibles les tocaban los hombros durante las sesiones, o voces que susurraban palabras en sus oídos que no pertenecían a ningún idioma conocido. En un caso registrado en un laboratorio de Estados Unidos, una mujer afirmó haber visto una entidad parada a los pies de su cama, observándola en silencio. Cuando preguntó qué quería, la figura respondió, no con un sonido, sino con una imagen mental, un círculo dividido en tres partes, con un punto en el centro. El mismo símbolo que, décadas después, se encontraría en un manuscrito medieval escondido en un monasterio de Armenia, asociado a rituales de paso entre mundos. Lo más aterrador, sin embargo, no fueron las apariciones en sí, sino lo que sucedió después. Algunos voluntarios comenzaron a demostrar habilidades que antes no tenían. Un hombre, después de una sesión, comenzó a resolver complejas ecuaciones de física cuántica sin haber estudiado nunca el tema. Una mujer ha desarrollado una capacidad inexplicable para predecir acontecimientos con días de antelación, precisando detalles que la lógica no podría deducir. Y otros simplemente cambiaron. No en personalidad, sino en esencia. Como si algo dentro de ellos hubiera sido reescrito. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de lo que estaban enfrentando. Esa no era una dimensión cualquiera. Era un sistema. Un mecanismo de procesamiento de la conciencia, diseñado para filtrar, modificar y, en algunos casos, reemplazar. Y el más terrorífico, no estuvo allí por casualidad. Estaba ahí porque alguien lo puso ahí. Deducirse por lógica. Y otros simplemente cambiaron. No en personalidad, sino en esencia. Como si algo dentro de ellos hubiera sido reescrito. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de lo que estaban enfrentando. Esa no era una dimensión cualquiera. Era un sistema. Un mecanismo de procesamiento de la conciencia, diseñado para filtrar, modificar y, en algunos casos, reemplazar. Y el más terrorífico, no estuvo allí por casualidad. Estaba ahí porque alguien lo puso ahí. Los experimentos se desarrollaron bajo absoluto secreto. En cámaras aisladas, los voluntarios fueron sometidos a estados alterados de conciencia, inducidos por compuestos como tamine, LSD, 25 y zombine oral. El entorno estaba controlado al extremo, ondas cerebrales monitorizadas en tiempo real, estímulos transcraneales calibrados para provocar respuestas específicas. Las preguntas eran siempre las mismas, repetidas como un mantra científico: ¿quién está ahí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el destino de la conciencia? Y entonces, las respuestas empezaron a surgir. No fueron alucinaciones. Fueron palabras que surgieron espontáneamente, como dictadas por una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes. En algunos casos, los sujetos los escribieron automáticamente, en idiomas que nunca habían estudiado. Los mensajes se repetían, siniestros en su uniformidad: no estás preparado, la verdad provocaría el colapso, la muerte es solo la primera capa. En un documento clasificado como secreto de nivel 5, un voluntario garabateó la misma frase en decenas de idiomas, como impulsado por una urgencia que no era la suya: el observador está entre vosotros. Horas más tarde entró en coma. Nunca más despertó. Las agencias negaron todo. La CIA lo llamó experimentos psicológicos no concluyentes. La KGB ni siquiera hizo comentarios. Pero en 1993, una filtración expuso fragmentos de una grabación. En él, la voz temblorosa de un científico ruso susurra: hablamos con ellos, y ahora saben que nosotros sabemos. Después de eso, silencio.
Ninguna declaración oficial, ningún informe público. Solo el eco de esa frase, reverberando en los archivos restringidos. Para quienes tuvieron acceso a estos documentos, surgió una certeza: la conciencia humana no es un fenómeno aislado. Ella es parte de algo más grande, una estructura inteligente, organizada y posiblemente vigilada. Si realmente existe una capa invisible entre la vida y la muerte, un mecanismo que analiza, corrige y redirige cada conciencia después del final, entonces todas nuestras certezas sobre el libre albedrío, la evolución y el propósito se desmoronan. Ya no es una cuestión de fe. Es un problema de ingeniería del alma. Y si, como sugieren los registros, cada muerte es solo un paso en un ciclo diseñado, con límites preestablecidos, objetivos ocultos y reglas que nunca se nos revelan, entonces nuestras elecciones pueden no ser tan libres como imaginamos. Quizás estemos atrapados en un guión que no escribimos. Y la pregunta candente es: ¿quién o qué está detrás de esto? ¿Eran entidades ancestrales que acompañaron a la humanidad durante milenios? ¿O la conciencia colectiva del propio planeta, tratando de mantener un equilibrio que desconocemos? O peor, ¿qué pasa si todo es solo una simulación, donde cada muerte es solo un restablecimiento de código? Los soviéticos llamaron a este sistema DVL-GIR. Los estadounidenses prefirieron el entorno de filtrado conciencial. Diferentes nombres, misma idea, hay un mecanismo. Y tú estás dentro de él. Pero no todos son sombras. Algunos de los que profundizaron en estas experiencias regresaron con mensajes que no eran amenazas sino invitaciones. Dijeron que a pesar de la vigilancia, la conciencia aún puede crecer. Todavía puedes liberarte. La clave, según ellos, está en el despertar, en la plena conciencia del propio patrón de vida. No es casualidad que todas las tradiciones espirituales del mundo hablen de despertar dentro de la realidad. Quizás la única manera de escapar del ciclo sea precisamente esta: dejar de vivir como si todo fuera normal. Mirar la propia existencia con la valentía de quien se sabe observado, pero aún así elige actuar con lucidez. Porque si hay un sistema, siempre hay un resquicio. Y esa brecha puede estar en la forma en que decides pensar, sentir y existir aquí y ahora. Después de profundizar en estos archivos, estas teorías y estos informes que desafían todo lo que creíamos saber, surge una pregunta inevitable: ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? La respuesta es más simple y más poderosa de lo que parece. Porque el despertar no se trata de descubrir secretos ocultos. Se trata de observar tu propia vida como alguien que ya sabe que hay algo más allá. Se trata de dejar de vivir en piloto automático. Se pregunta: ¿por qué repito los mismos patrones? ¿Por qué ciertas cosas me deprimen, como si no fueran mías? Quizás el sistema funcione exactamente así, distrayéndonos con el ruido de la rutina, para que nunca nos detengamos a darnos cuenta de que entre los pensamientos, en el silencio, está la brecha. Así que hoy, antes de acostarte, haz un ejercicio. Apaga todo. Siéntate en silencio durante 5 minutos. Cierra los ojos y pregunta en voz baja: ¿quién está observando mis pensamientos en este momento? No espere una respuesta inmediata. Pero sigue haciéndolo, día tras día. Poco a poco empezarás a notar algo en ti que nunca nació y que nunca morirá. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la parte que el sistema no pueda capturar. Si esto te ha tocado, no dejes que sea una curiosidad más pasajera. Compartir. Reflejar. Y, sobre todo, mira el siguiente vídeo que preparé aquí. Porque si los rusos y los estadounidenses estaban tan desesperados por comprender lo que sucede después de la muerte, tal vez ustedes deberían estar aún más interesados en descubrir lo que está sucediendo ahora, dentro de ustedes.